Mañanas en Libertad. Bueno, muchísimas gracias, don Paco Linares. Y tenemos con nosotros a don Carlos Echeverría. Muy buenos días, don Carlos. Muy buenos días, un placer estar aquí. Bueno, don Carlos es director del Observatorio de Ceuta y Melilla, es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED desde el año 2000, ¿no? Hace 25 años ya. Y además es profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED desde 2001. Ha sido anteriormente profesor de Derecho Internacional Público en la UNED entre 1992 y 1994 y luego entre 2015 y 2018 ha sido vicedecano de investigación y doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ¿no? Eso es. Bueno, un currículum de lo más completito. Casi como el del político medio de este país, ¿verdad? No contesto. Bueno, en el ámbito de la defensa, don Carlos ha recibido la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco en 2011 y el primer premio de la revista Ejército en 2007. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el Observatorio de Ceuta y Melilla? Pues es una herramienta que era necesaria desde antiguo, pero que felizmente nace en 2020, en plena pandemia. En el seno de una asociación sin ánimo de lucro, que es el Instituto de Seguridad y Cultura, pues ahí vi la posibilidad de poner en marcha una herramienta permanente de análisis, pero no solo de análisis, sino sobre todo de invitación a la acción para proteger, para poner en valor no solo Ceuta y Melilla, sino todos los territorios españoles en el norte de África, ¿no? Los 5, es decir, sumando el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas. Nos solemos olvidar de esos otros territorios en el norte de África y de alguno que está, digamos, en disputa, en el limbo, como la isla de Perejil, ¿no? Sí, asimilable a Ceuta, por eso no la he nombrado, pero no la olvidamos, porque efectivamente es un... Desde el Observatorio de Ceuta y Melilla quieren recordar la importancia de un episodio histórico que es el sitio de Melilla, el 250º aniversario, 250 años del sitio de Melilla que tuvo lugar en 1774-75. Estuvieron los melillenses resistiendo 100 días los ataques del sultán Mohamed Ben Abdallah, ¿no? Como unos jabatos se resistieron a la toma. Efectivamente, siendo numéricamente muchos menos, porque el sultán puso toda la carne en el asador, si nos podemos permitir esas expresiones coloquiales. Y resistieron, y además lo que funcionó, aparte de la resistencia heroica, fue el Estado español, es decir, porque obviamente recibieron apoyo desde la península, fue por tanto un ejercicio de tierra y de mar, de dos ejércitos, y efectivamente fue un momento que España mostró su voluntad de defender esos territorios, que es algo que tiene que seguir defendiendo hoy. Fue un momento en el que funcionó el Estado en términos de convergencia, y no olvidemos que el entorno geopolítico de entonces era tan complicado como el de hoy, y me explico. El sultán no estaba solo, el sultán tenía entre otros los apoyos británicos. Eran tiempos, ¿cómo no? Gibraltar estaba en manos británicas en esa época, lo sigue estando, y Menorca estaba también en manos británicas y dejó de estarlo en pocos años después. Por eso celebramos la Pascua Militar, ¿no? Efectivamente fue el final de la presencia británica en Menorca. En Menorca. Recordemos que por aquella época la del sitio de Melilla pues era Carlos III, efectivamente, rey. Era el rey. Sí. ¿Quién estaba a cargo del gobierno? ¿Florida Blanca o Aranda? Hubo tiempo para que estuvieran los dos en lo que es el estudio de este proceso, porque el ataque no se improvisó. Había preparativos, incluso se produjo un contexto en el que estaba vigente un tratado de amistad, buena vecindad y
cooperación. Bueno, entonces no se que los tratados están para incumplirse, ¿no? Sí, además en cuanto a Marruecos es importante recordarlo, porque ellos entonces, es decir, Mohamed III entonces y Mohamed VI hoy, interpretan los tratados a su manera, es decir, que en esos tratados los territorios españoles en el norte de África no entran. Bueno, con los tratados pasa lo mismo que con la normativa de penaltis en el fútbol, ahora con la discusión del penalti de Valverde, ¿no? Que cada uno lo interpreta a su manera. Claro, eso es muy peligroso en las relaciones bilaterales, y también en el deporte. Bueno, una curiosidad, el intento de toma de Melilla pues fue hecho por el sultán Mohammed Ben Abdallah, pero como usted bien dice, con apoyo inglés. Sí. Sin embargo, la resistencia en Melilla estuvo encabezada por un señor llamado John Sherlock, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo es eso? Pues esa es una realidad muy bonita. John Sherlock, o Juan Sherlock, o Juan Sherlocke, porque los nombres iban evolucionando. Él nació efectivamente en 1702, pues en Irlanda, ¿no? Pero es uno de esos irlandeses, no olvidemos además, claro, católicos, España católica, el Reino Unido aún no existía, Gran Bretaña, Inglaterra, protestante y enemiga de España. Es decir, hay un componente irlandés en el ejército español que en esa época... O'Donnell y esas cosas. Efectivamente, sí, que es el duque de Tetuán, el descendiente de... y esos irlandeses, y en concreto este irlandés, mejor dicho, español de origen irlandés, fue designado por Carlos III para preparar la defensa de la ciudad cuando ya se iba consolidando la idea de que Marruecos estaba preparando algo. Nuestro embajador en Rabat, nuestros servicios de inteligencia de la época estaban viendo cómo el sultán se estaba armando, estaba concentrando fuerzas y algo se preparaba, y Sherlock era un hombre brillante que luego acabó sus días en Cádiz, y fue efectivamente el que lideró esa resistencia. Era un hombre brillante y un jovenzuelo, porque ¿qué tenía? 72 años cuando lideró la resistencia de Melilla. Pues sí, y luego duró pues unos 15 años más. Era un hombre irlandés, pero de constitución, en fin, robusta. El whisky irlandés, ya se sabe, sin duda, que conserva los tejidos. Esas cosas. Bueno, no me resisto, dado que se llamaba Sherlock, a contarle un chiste muy malo, don Carlos. A ver. Ese de ¿cuál es tu queso preferido, Sherlock? Y dice, el Emmental, querido Watson. Me lo apunto. En fin. Muy bueno. Bueno, ¿por qué no celebramos nunca en España los aniversarios de gestas históricas de las que podemos sacar pecho? ¿Qué narices? Es que me molesta muchísimo. Y a mí. Y se va a celebrar, pero igual se hubiera podido celebrar mejor, ¿no? Igual que se puede celebrar y se debe celebrar el desembarco de Alhucemas. Pero hay un complejo en nuestro país que se arrastra desde antiguo, que ahora lo definimos en términos de falta de cultura de defensa, y aparte de las dinámicas internas que son complicadas también en nuestra casa, pues ese complejo es un obstáculo muy importante, porque en las relaciones con un vecino que es tan exigente en relación con nosotros, ya sabemos que exige territorios que nunca han sido suyos, pero él da a entender que sí, y además disemina ese mensaje y convence a algunos españoles y a algunos extranjeros. Pues no entraremos en cómo los convence, porque bueno, ya nuestros oyentes conocen el Morocco Gate y esas cosas. Sí. Sí, su propia capacidad de seducción, su publicidad, sus intereses económicos, el que muchos españoles no hayan mirado el mapa y por tanto no asuman, y deberían de asumir, que al otro lado del estrecho puede haber territorios españoles, ¿verdad? Pero hay gente que no, incluso en el mundo académico, que es el mío, ¿no? Y Marruecos, claro, se aprovecha de todo eso, de nuestra falta de compromiso, de que nos arrugamos cuando hay que celebrar lo que hay que celebrar. Y además hay que celebrarlo como se celebran estas cosas, de forma, como dicen los británicos, ¿no? Deportivamente. No es cuestión de abrir heridas ni nada de eso, es una página de nuestra historia. Claro, sacar pecho de que claro. No excluye el que nos llevemos bien ahora con los franceses, no excluye que podamos celebrar las gestas contra el ejército francés en la guerra de la independencia. Sí. Pues solo faltaba, igual que ellos celebran las suyas. Es que hemos llegado al despropósito de celebrar el aniversario de la vuelta al mundo terminada por Elcano en conjunción
con Portugal, que lo que hizo fue intentar evitar a toda costa que diéramos la vuelta al mundo. Efectivamente. Dices, pero ¿qué es esto? Y Magallanes, que era portugués, trabajaba para nosotros bajo la bandera nuestra, ¿no? Es decir, pero en fin, pues tenemos que hacer mucha pedagogía. Mucha. Para empezar, quitarnos a los cenizos de encima. ¡Qué rollo de tíos! Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, seguiremos en contacto para más actividades del Observatorio de Ceuta y Melilla cada vez que haya ocasión. Será un placer. Bueno.